Y en el día de hoy les agradezco a los que están presentes y que con esta charla vamos a finalizar esta etapa de las jornadas. Y la realidad es que en esta charla vamos a hablar con la doctora Vera Blanch, Marcela, que es la jefa del servicio, y la verdad que, bueno, es muy interesante el tema y espero que Marcela nos pueda dar un poco un paneo general de lo que son las vacunas y todas las expectativas que tenemos con respecto a las vacunas, que a veces uno piensa que la vacuna va a ser como cambiar todo el pronóstico de todo lo que puede llegar a suceder el día de mañana cuando tengamos este segundo pico que uno espera, que está ocurriendo en otros lugares. Por eso es que tenemos tantas expectativas, pero creo que después en las conclusiones lo hablaremos con Marcelo si estas expectativas son tantas o no, así que los invito a que nos quedemos a escuchar a la doctora Vera Blanch. Gracias, Marcela, por realizar la charla. Bueno, Mariana, muchas gracias, ¿me escuchan? Muchas gracias por la organización, por la brillante organización que ha llevado a cabo con estas jornadas, y también agradezco al Grupo Gama por esta oportunidad. Quiero aclarar que no soy experta en vacunas, que eso es importante, pero he tratado a lo largo de la preparación de hacer la síntesis más sencilla de qué nos pueden aportar las vacunas, los interrogantes que tenemos y lo que conocemos hasta el momento. Ahí voy a compartir pantalla. Bueno, hay un concepto importante que venimos hablando a lo largo de esta pandemia, que es el concepto de inmunidad de rebaño. En el presupuesto de que algunos planteos, como hizo Suecia, de que si uno trata de evitar que un individuo infectado contagie a otros individuos susceptibles, o sea, tratando de evitar esto, ¿de qué manera? Encontrándonos con muchas personas que estuvieran inmunes a la infección. Sabemos muy bien que la tasa de reproducción del SARS-CoV-2 es alrededor de 2 o 3, o sea que una persona contagia a 2 o 3 personas. ¿Y cómo se calcula la inmunidad de rebaño? La inmunidad de rebaño se calcula con una fórmula que es 1 menos 1 sobre el RO. Entonces, nosotros tenemos que alcanzar un 50, un 70% de protección, o sea, de cero prevalencia, para poder decir que podemos aplicar una inmunidad de rebaño. Pero cuando se hacen los estudios de cero prevalencia en las áreas más castigadas por el COVID, lamentablemente lo que se encuentra es que solamente un 10 a un 20% de la población es inmune. Por lo tanto, esta no es una visión realística o realista. ¿Por qué? Para plantear y poder evitar una pandemia o detener el paso de la pandemia. Porque habría muchísimos fallecidos y realmente no es lo que pretende el mundo en este momento. Como nosotros sabemos, las vacunas son la segunda herramienta en salud pública para combatir las enfermedades infecciosas, después del agua potable. Y bueno, para introducirnos un poco en el tema de vacunas, para aquellos que no son expertos en vacunas, vamos a hablar de las distintas fases de los ensayos de investigación en seres humanos y que tratan de comprobar las vacunas. En la fase 1 se apunta con los trials, con los estudios, fundamentalmente a demostrar que una vacuna es segura, ¿sí? ¿Y en cuántas personas se aplica? En un grupo muy reducido, 50 a 100 personas, nada más. En la fase 2 se pretende alcanzar, digamos, y poder demostrar que esa vacuna es inmunogénica, o sea que hay inmunogenicidad.
o sea que la vacuna protege de la enfermedad. Nunca se deja de medir seguridad, o sea, se sigue midiendo seguridad, y también se mide la reactogenicidad, o sea, los eventos adversos que pueden suceder asociados a la vacuna. Cuando pasamos a la fase 3, y muchos de los ensayos que estamos teniendo están desarrollándose en fase 3, ya se mide la eficacia, o sea, que entre el grupo vacunado y no vacunado, vamos a demostrar que hay una diferencia significativa en aquellos que están vacunados. ¿Y cuántas personas involucran estos estudios? Miles de personas, miles de personas. Ahora, ¿qué dice la OMS y qué le pide a la vacuna frente al SARS-CoV-2? Que la eficacia esté alrededor del 50 o el 70%. Lo cual equivale aproximadamente a hablar de que tendrían que ocurrir 150 infecciones en el grupo no vacunado y menos de 75 infecciones en el grupo vacunado, para poder hablar de una eficacia del 50, de al menos del 50%. Bueno, nos tenemos que preguntar frente a todas las vacunas, pero bueno, en esta que nos aboca, es qué parte del sistema inmune podría dar protección. Otra pregunta es cuánto tiempo perduraría esa respuesta inmune. ¿Es lo mismo hablar de protección que control de la infección? Son todos interrogantes que las vacunas y que los estudios en fase 3 nos tienen que contestar. Entonces lo que vamos a ir viendo, el tipo de vacunas que tenemos en desarrollo, algunos resultados de la inmunidad en modelos animales y en humanos en fase 3. Podríamos plantear también cuál podría ser la mejor vacuna, cuál podría ser el mejor diseño y cuál va a ser la estrategia y la población a vacunar. Similares preguntas cuando hablamos de los interrogantes de seguridad, podemos ya estar diciendo algo sobre la seguridad a corto plazo, porque los estudios de fase 3 están avanzados y lo que no se ha visto es eventos adversos serios con las vacunas que ya están en la fase clínica, fase 3. O sea que no tenemos eventos de alergias severas, etc. A mediano y a largo plazo, los estudios de fase 3, muchos de ellos recién van a estar terminados para fines del 2021. Entonces, estas respuestas hoy no las tenemos. ¿Es preferible algún diseño en particular? ¿Serán efectivas? Son las mismas preguntas o hipótesis que tienen que responder los estudios de investigación, el tiempo de duración. ¿Es necesario revacunar? Es una pregunta que todavía no podemos responder. Lo mismo que planteamos antes, ¿serán efectivas para prevenir la transmisión? ¿Serán efectivas para prevenir las formas severas de SARS-CoV-2? Bueno, cuando nos planteamos qué parte del sistema inmune es responsable de la inmunidad del SARS-CoV-2, si vamos a los modelos animales, acá tenemos a nivel del VAL la carga viral del ARNA del virus, y vemos que lo mismo que sucede en humanos, después de los 7 días aproximadamente, la carga viral baja y desciende. Lo mismo sucede con el ARNA a nivel nasal. ¿Y qué es ese algo? Nos podemos preguntar, que actúa haciendo descender la carga viral. ¿Qué desarrollan los macacos? Se vio que desarrollan anticuerpos totales, pero fundamentalmente que desarrollan anticuerpos neutralizantes en el suero. Y esto es algo fundamental a tener en cuenta. Y que también desarrollan inmunidad celular. O sea, frente al SARS-CoV-2 se desarrollan ambos tipos de inmunidad de tipo B y inmunidad celular. ¿Qué le pasa a los macacos cuando son redesafiados? Acá podemos ver que en el desafío primario la carga viral baja, cuando son redesafiados no desarrollan la enfermedad. ¿Y qué hace que no desarrollen la enfermedad?
son los anticuerpos neutralizantes. Lo que se está buscando con los estudios de investigación de fase 3 también es un dato que me pareció muy interesante, que es tratar de buscar un marcador subrogado de inmunidad o respuesta. O sea, si nosotros conociéramos un título de anticuerpos neutralizantes en el suero, a partir del cual la persona queda protegida, como nos sucede con hepatitis B, nos aceleraría muchísimo el tiempo de trabajo, o sea, la fase 3. Esa fase 3 podría llegar a ser acortada. ¿Qué hacen los anticuerpos neutralizantes? Son los anticuerpos presentes en el suero de la persona o del macaco que inhiben el desarrollo del virus en el cultivo. Nosotros acá podemos ver en la estructura completa del SARS-CoV-2, podemos ver a la proteína de la espiga y podemos ver el sitio de unión al receptor, que es el que pega, ¿no es cierto?, al receptor AC2, por el cual comienza la patogénesis del SARS-CoV-2. Y aquí vemos los anticuerpos neutralizantes actuando como un guante de béisbol, evitando que el virus penetre en la célula e infecte a la persona. ¿Qué pasa en el ser humano? Y lo vemos y lo medimos, normalmente con la infección por el SARS-CoV-2. Hay producción de inmunidad humoral, producción de inmunoglobulina A, producción de inmunoglobulina G y también de inmunoglobulina M, ¿sí? Pero no solo se producen anticuerpos, también hay respuesta de tipo CD4, o sea, respuesta celular, y CD8 de memoria en los pacientes infectados. Y esta respuesta celular se ha visto también y se ha medido aún en aquellos que no se lo convierten, o sea que uno le hace los anticuerpos y les darían negativo. Después uno puede hacer algunas salvedades del tipo de técnicas de medición de anticuerpos, pero no es el tema de la charla. ¿Qué se ve en los individuos no expuestos? Y esto es un dato bueno en esta pandemia. Que existe reactividad cruzada frente a otros coronavirus estacionales. ¿Y de qué deviene? ¿De dónde viene esta inmunidad cruzada? De la memoria T, o sea, con otros coronavirus existentes, que una persona que ha padecido otros coronavirus estacionales tiene memoria T de alguna manera. ¿Y qué valor se encuentra? Que hasta un 20% de la población podría tener esta memoria, colaborando probablemente con las vacunas. Entonces, los estudios en fase 3 tienen que demostrarnos fundamentalmente que los anticuerpos neutralizantes protegen de la infección, y lo están de hecho demostrando, y entonces, por lo tanto, estos anticuerpos neutralizantes que ustedes en la práctica diaria lo han hecho durante todo este año, utilizando el plasma de convaleciente, con altos títulos, se vio que con altos títulos de anticuerpos neutralizantes eran efectivos, y sobre todo en los primeros días de la enfermedad. Y por otro lado, ¿qué controlaría o qué evitaría que una persona enferme una vez infectada? La inmunidad celular. Entonces la inmunidad celular tiene un rol en el control de la enfermedad. Y lo que podemos decir es que lo vemos en el parangón de la linfopenia, del mal pronóstico que tiene para los pacientes con SARS-CoV-2 el tener linfopenia. La otra pregunta, ¿cuánto duraría la inmunidad? Hasta ahora los estudios previos en otros coronavirus, como el SARS-CoV-1 y el MERS, demuestran que los anticuerpos durarían aproximadamente 2 a 3 años. ¿Y la inmunidad celular cuánto duraría? Aproximadamente 10 años. Pero, en contraposición, otros coronavirus, los coronavirus estacionales, sabemos que mantienen la inmunidad muy poco tiempo, una persona que se ha infectado. Bueno, este desafío mundial que ha significado esta pandemia ha obligado al mundo a acelerar los tiempos de lo que normalmente lleva en años
la producción de una vacuna. Nosotros sabemos que hay fases que se deben respetar, las fases preclínicas, las fases 1, 2, 3, hasta que los organismos regulatorios autoricen la vacuna, como la FDA, la EMA, y posteriormente deviene la producción. Ahora, frente al SARS-CoV-2 y en otras brotes pandémicos que fueron, digamos, contenidos, se vio que la manera más efectiva de poder controlar las mismas era superponiendo las etapas. En realidad es cabalgando las etapas. Ustedes pueden ver muchas publicaciones donde van a ver fase 1-2 o fase 1-2A en las publicaciones. Entonces, se han hecho rápidamente los estudios en animales, se han hecho cabalgando las etapas y a su vez la etapa de producción a riesgo se ha hecho al mismo tiempo. De todas maneras, no se va a pasar a vacunar sin haber tenido, obviamente, la autorización por la Organización Mundial de la Salud y por cada uno de los entes regulatorios de los países, la FDA, la EMA, etc. O sea, que algo que normalmente puede llevar a 15 años, 25 años, según qué vacuna, se ha logrado o se va a lograr en un tiempo de 10 meses a 1 año y medio. Esto es un avance que nos tiene que hacer poner y levantar los brazos y poner una sonrisa en nuestros labios frente a todo lo que estamos viviendo. Bueno, acá pueden ver, fíjense, la cantidad de ensayos en vacunas que hay, en celeste los que ya están en fase clínica, y cuáles son los formatos de vacunas o las plataformas de vacunas que nos encontramos. Algunas plataformas conocidas por nosotros, que nos son más, digamos, amigables por conocerlas, las de virus inactivados. Pero sabemos que han surgido otros modos de hacer vacunas, de presentar los antígenos y desafiar a nuestro sistema inmune, como son las vacunas de vector viral recombinante o las vacunas basadas en ácido nucleico, o bien también las de subunidades proteicas. Acá vemos claramente entonces las distintas plataformas de virus inactivados, de vector viral, replicantes y no replicantes, de ácidos nucleicos que pueden ser de DNA o ARN, y las vacunas proteicas, de subunidades proteicas. El SARS-CoV-2 completo, acá podemos ver el RBD, y las de vectores virales, que son las, digamos, podríamos poner entre comillas nuevas, pero en realidad no tan nuevas para la ciencia, porque cuando surge el brote del ébola en el 2013, se diseña una vacuna justamente para poder combatir esta enfermedad tan grave. Y se construyó una vacuna de vector viral que ya está aprobada por la EMA, o sea que está aprobada en Europa para su uso. ¿Qué es lo que hace el vector viral? Va a llevar insertado parte del ARN que codifica la producción, o sea, la producción de la proteína S. Después están las de ARN, que como el ARN es inestable, algunas de las compañías las han encapsulado en una cápsula lipídica o nanopartículas, que hace que algunas tengan unos requerimientos especiales en cuanto a la conservación. Y también están las vacunas de DNA con plásmidos, donde se inserta el DNA que codifica, la parte del DNA que codifica para la proteína S. Bien, ¿qué ensayos se encuentran en fase 3? Y ustedes ya lo han escuchado muchos de ellos.
El ensayo de la vacuna de AstraZeneca de la Universidad de Oxford en fase 3, que están participando 30.000 personas, se basa fundamentalmente en un vector, que es como si fuera un autito, el vector, que lleva la parte del ARN que codifica la proteína S. En este caso es un vector de un adenovirus de chimpancé. Fíjense los lugares donde se está realizando el desarrollo de esta vacuna. La vacuna de Moderna, que es una vacuna de ARN mensajero, que lleva aproximadamente 30.000 participantes en la fase 3 del trials. Después tenemos la de Pfizer, en colaboración con BioNTech, que tiene 44.000 participantes. También es una vacuna de ARN mensajero que se desarrolla en Estados Unidos, y ustedes pueden ver el número de publicación de estos de trials. La vacuna de Janssen, que pretende terminar su fase 3 de enrolamiento prontamente a fines de diciembre, según nos comentaban en el Congreso Argentino de Infectología recientemente, que es una vacuna de plataforma de adenovirus de serotipo 26, o sea, el vector es un adenovirus humano, el serotipo 26. Y que nuestro país tiene la oportunidad de participar. Realmente es muy importante la cantidad de sitios a través de los cuales nuestro país está participando en los distintos ensayos clínicos de vacuna. Creo que eso también habla del nivel de investigación que existe en la Argentina. Bien, después tenemos la vacuna, la tan famosa vacuna rusa, que del Instituto Gamaleya, que va a totalizar 40.000 participantes en la fase 3, y que también es un adenovirus humano, o sea, la plataforma es de adenovirus humano, pero en este caso son dos dosis diferentes, y el adenovirus utiliza adenovirus 5 y adenovirus 26. Después, más adelante, le voy a hacer algunos comentarios de información que tuvimos más reciente a través del Congreso de SADI sobre esta vacuna. La de CanSino, que también es de adenovirus 5. Después están todas las vacunas inactivadas, que las de virus inactivado en las poblaciones en China totalizan entre 4 vacunas a 1 millón de participantes, pero fíjense que también participan Emiratos Árabes. Nos comentaban que en Emiratos Árabes una de las que se va a usar, o que se está usando en ensayos 3, fase 3 en la Argentina, ya ha sido aprobada. Y también está la de Sinopharm, que también es de inactivada. Bueno, rápidamente esta quería comentarle, ya salió publicado 17 de noviembre el estudio fase 1-2 de la de Sinopharm, que es de virus inactivado entero, se lo inactiva con propionolactona y se lo adyuvanta con aluminio. Estas son plataformas ya conocidas por nosotros porque es similar a la vacuna Salk, la plataforma, y la fase 1 y la fase 2 han demostrado, justamente esta fase demostró un 100% de seroconversión a los 28 días con respuesta satisfactoria de anticuerpos neutralizantes. La fase 3 está en desarrollo, la Argentina está participando, los ensayos siempre son doble ciego, como deben ser los estudios de investigación, y en la Argentina participa la Fundación Huésped del doctor Pedro Kahn. Digamos, piensan reclutar alrededor de 3.000 individuos, 1.500 y 1.500 por ramas, de 18 a 85 años. ¿Qué es lo que se está viendo inicialmente? Es que en los individuos jóvenes, el desarrollo de anticuerpos se produce rápidamente posterior a la primera dosis. En los adultos mayores de 60, que como ya sabemos, después de los 50 nos comienza la inmunosenescencia, se necesitan 2 dosis, que puede ser de 0, 21 o 28 días. Que da protección cruzada contra otros coronavirus, que es fácil de conservar en la heladera,
para nuestras vacunas ya conocemos, que es fácil de conservar, casi muchas de las vacunas las conservamos a 4 a 8 grados, y que los eventos adversos ya los conocemos, que lo que ha demostrado estos estudios hasta el momento, que producen dolor en el sitio de inyección y que pueden provocar fiebre, pero que es totalmente tratable y que no es tan elevado, ni no puedan ser tratados con ibuprofeno o paracetamol. La de AstraZeneca, esta sí fue publicado el fase 2 recientemente, fue publicado en la revista Lancet, en realidad en el mes de julio, utiliza adenovirus de chimpancé como vector viral. El trabajo fase 2 se hizo contra la vacuna antimeningocócica cuadrivalente. El supuesto sobre el que se plantea el usar este tipo de vacunas de chimps adenovirus es el hecho de que la existencia de anticuerpos previos contra otros coronavirus, contra otros adenovirus, cuando usamos los adenovirus humanos, podría llegar a disminuir la eficacia de las vacunas que utilizan adenovirus humanos. Entonces la gente de Oxford dijo, vamos a usar este tipo de plataforma. Y bien, ellos lo han utilizado en fase 2 en individuos de 18 a 55 años, midieron respuesta inmune IgG total, anticuerpos neutralizantes y la inmunidad celular por producción de interferón gamma. 1077 pacientes divididos en 2 ramas distribuidas igualitariamente, y lo que vieron es que después de la segunda dosis un 100% de cero conversión. La fase 3 se está llevando a cabo. En cuanto a, no tiene grandes problemas en cuanto a la conservación. Los eventos adversos que se han visto son cefalea, fiebre y dolor muscular. La fase 2-3 salió una publicación, en realidad la fase 2-3 trata de demostrar inmunogenicidad, reactogenicidad, seguridad, ya en el grupo mayor de 56 años. Y el objetivo primario en realidad es la eficacia, o sea, ver cuántos sintomáticos, que esto es lo que quieren demostrar todas las vacunas, cuántos sintomáticos confirmados virológicamente tenemos en el grupo vacunado. Y los objetivos secundarios eran los que les comentaba. Entonces, ¿qué eficacia tiene como secundario en prevenir la mortalidad, las formas severas, las formas no severas de enfermedad, y qué seroconversión se alcanza frente a la espiga? Ahora bien, ellos hicieron un diseño por edades de 3 grupos, de 18 a 55, de 56 a 69 años y mayores de 70 años, enrolaron 560 personas. Publicaron este ensayo recientemente, fíjense, noviembre 19, pero cuando se hace una revisión de esta publicación, encuentran algún problema en el tema de dosis, entonces se está revisando, porque llegan a ser incluso conformar 10 grupos totales, entonces se está revisando el tema de la dosis de esta vacuna. Y otro problema que tendría esta vacuna, aparentemente, es que podría dar protección a la persona de enfermar, pero queda el interrogante que aparentemente no daría protección contra, digamos, la presencia del virus o la infección a nivel del tracto respiratorio superior. Entonces, una persona queda protegida de no enfermar, pero podría transmitir la enfermedad. Entonces es un signo de pregunta. Para que una vacuna sea segura, tiene que dar protección no solo a la persona de enfermar, sino también de no transmitir la enfermedad. Esto es fundamental de que lo puedan demostrar las vacunas. Y esto sería tal vez un inconveniente de esta vacuna. Bien, ¿qué es lo que sabemos de la vacuna, la Sputnik V? Esta es una plataforma de adenovirus 26. Se piensa que probablemente sea necesario revacunar y que va a presentarse bajo 2 formas, liofilizada y otra
forma congelada, que utiliza, como decíamos, dos tipos de adenovirus, el 26 y el 5. Se sabe que el 5, como es un adenovirus humano, habría más seroprevalencia en la población y, como comentábamos antes, podría disminuir la eficacia de las vacunas con estas plataformas, el hecho de existir anticuerpos previos en la población. Por eso es que combinan con el 26 en la segunda dosis, donde hay mucha menos representatividad, menos anticuerpos poblacionales contra el adenovirus 26 a nivel poblacional. Y no tendría tantos problemas con respecto a conservación y después vamos a ver temas de eventos adversos hacia el final. ¿Qué es lo que comentaron ahora en el Congreso de SADI? Tuvimos la oportunidad de escuchar al director del Instituto Gamaleya y a uno de los investigadores principales de esta vacuna. Ellos en la fase 3 van a terminar reclutando 40.000 personas, ya han tenido los datos de 16.000 personas vacunadas y demuestran aparentemente una efectividad del 92%. Lo que sí plantearon claramente, como no hay nada publicado en literatura científica que nosotros podamos tener acceso, como lo han hecho las otras vacunas, y como ustedes saben, el tema transparencia y confianza en vacunas es fundamental, ellos dijeron que van a hacer publicación prontamente en las revistas de importancia médica que nosotros conocemos. Con respecto a la otra vacuna, que es la vacuna de Johnson & Johnson, conocida por nosotros la vacuna de Janssen, el estudio de fase 3, están reclutando aceleradamente y ya nos adelantaron que probablemente, cuando en el Congreso de SADI, probablemente el número de 60.000 personas vacunadas, o sea, el enrolamiento ya estaría culminando probablemente para fines de diciembre. ¿Qué es lo qué plataforma utiliza? La adenovirus 26 como factor viral, como vector viral, y que no necesitaría una refrigeración especial. La vacuna de Moderna, esta es una vacuna de ARN, fase 3 pretende reclutar 30.000 voluntarios. Esta vacuna aparentemente, por lo que también escuchamos en las últimas novedades que nos pasaron en el Congreso Argentino de Infectología, que se llevó a cabo hace 72 horas, probablemente se presente a la Organización Mundial de la Salud durante el mes de diciembre, los ensayos en fase 3, y que probablemente esté aprobada prontamente en Estados Unidos y en Europa para ser utilizada. Ha demostrado inmunidad, o sea, en los mayores de 70 años después de 2 dosis, los requerimientos de freezer es un freezer de menos 30, descongelada duraría 10 días, y la inmunidad podría llegar a ser más duradero. En cuanto a eficacia, los ensayos y digamos, las evaluaciones preliminares que se están teniendo del fase 3 es que su eficacia rondaría el 94.5% y que ninguno de los vacunados ha desarrollado formas severas y sí el 12% de los no vacunados. Otro grupo que está trabajando con una plataforma similar es el de Pfizer-BioNTech, con un trabajo colaborativo de Alemania con Estados Unidos, y que para nosotros está un poco más lejos por el hecho de que requiere un freezer de menos 80 grados para su conservación. Pero esta vacuna demuestra una eficacia muy importante de alrededor del 95%. En el Congreso de SADI, lo que se comentó con respecto a la vacuna de Pfizer, también, que es una vacuna que prontamente, probablemente de acuerdo a su plataforma y en lo que los resultados en fase 3,
van a estar siendo aprobados por la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos y la EMA. Bueno, lo que podemos ver es un rango de respuesta inmune en animales que se repite en lo que se va viendo con los estudios o ensayos en humanos. Las vacunas inactivadas en cuanto a título de anticuerpos neutralizantes, y cuando nos referíamos nosotros a qué título de anticuerpos neutralizantes, si hay un valor subrogado de inmunidad, no dan unos títulos tan elevados. Entonces podemos decir que hay como un gradiente entre las vacunas en cuanto a la producción de títulos de anticuerpos neutralizantes. Las menos serían las de virus inactivados. Las de ARN mensajero o los de ADN logran mejor título, y las que aparentemente serían que logran el mayor de los títulos o los mejores títulos son las de proteínas, que es la vacuna de Novavax, que está desarrollándose, digamos, estudios de investigación fase 3 en Estados Unidos y en Europa. También se tiene que ir probando lo que comentábamos, el grado de protección que se da de la infección a nivel de tracto respiratorio superior e inferior. Y también vamos a ver que en esto hay un gradiente entre las vacunas, lo mismo que la respuesta celular. En todos los ensayos fase 3 ya se está probando la respuesta celular y eso es fundamental. Lo mismo ocurre, como les comento, de la respuesta inmune en humanos. En fase 3 se está midiendo la inmunidad celular también, y este gradiente se repite en humanos. Bien, entonces, en el gradiente de inmunogenicidad podríamos resumir las que menos inmunogenicidad producirían, pero fíjense que igual los ensayos son son prometedores en cuanto a proteger, a dar inmunidad, las inactivadas y la de adenovirus 5, por lo que veníamos comentando, de la existencia de anticuerpos antivector. Intermedios serían las de chimps adenovirus y las de ARN mensajero, y las mejores, como planteo, serían las de proteínas recombinantes, o sea, las vacunas proteicas. Y en cuanto a la tolerabilidad, las peores serían las de vector viral, intermedias serían las de ARN mensajero, y las más toleradas serían las inactivadas y las de proteínas recombinantes. Para ir finalizando, la distribución de vacunas se debe guiar por los principios éticos que determina el Grupo Asesor de Vacunas de la OMS. ¿Y qué nos exige este grupo? Que haya equidad global en la distribución de las vacunas, y también equidad a nivel nacional, que haya respeto e igualdad, que se proteja el bienestar humano, que haya reciprocidad en los trabajos, que haya legitimidad. ¿Qué es lo que conocemos y que nos están diciendo los programas de inmunizaciones de las que se están trabajando las diferentes jurisdicciones? Primer punto, la vacuna nunca va a ser obligatoria. Punto número 1. Va a ser voluntaria, y lo que se pretenderá es vacunar a la mayor proporción de personas incluidas en la población de riesgo. La población de riesgo, obviamente, personal de salud, personal esencial, mayores de 60 años y personas con factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad por SARS-CoV-2, en ese orden y por etapas. Tienen que estar aprobadas primero por la OMS y después por nuestro ente regulatorio. De ninguna manera se va a vacunar sin pasar por esas etapas. O sea, primero tenemos que tener la aprobación de uso de emergencia de las vacunas, porque nos vamos a encontrar, y nos encontramos, en que la fase 3 no está culminada,
y por lo tanto se van a hacer aprobaciones de uso de emergencia con los datos más avanzados de la fase 3, aprobados por la OMS, por la FDA, por el ANMAT, que están trabajando, como decimos, en la aprobación para, digamos, o autorización para uso de emergencia. Ahora bien, ya que la logística es tan compleja por la cantidad de dosis que se necesitan para vacunar a las poblaciones, se está trabajando con los equipos de vacunadores, es un desafío muy grande por la logística que esto implica, se los está capacitando y nosotros como médicos vamos a tener que seguir una vez que sean aprobadas la fase 3 y que sean aprobadas las vacunas colocadas, haciendo y colaborando con la vigilancia en seguridad de las vacunas, como lo que ya conocemos muchos de nosotros, que es la denuncia de los ESAVE, de los eventos adversos supuestamente asociados a la vacuna. Porque esto es una obligación de parte nuestra, el poder y deber denunciar estos hechos. Y es muy probable que nos encontremos con la convivencia de más de una vacuna a nivel país, y eso también para los equipos de vacunadores va a ser un desafío, y también para el equipo de salud. O sea que vamos a tener que trabajar en conjunto. Bueno, desde ya espero poder haberles dado un poco de luz a este tan interrogante problema, y desde ya muchísimas gracias por su atención. Bueno, gracias Marce, estuvo muy buena, la verdad que nos hiciste un recorrido de todas las vacunas y todos los pros y los contras, todo lo que uno no sabe de las vacunas. Como vos dijiste antes, nosotros no somos expertos en vacunas y ahora es como que se está agilizando todo. Entonces uno tiene que aprender a ver qué espera de estas vacunas. La verdad es que te voy a pedir una opinión más bien personal de qué crees qué impacto va a tener la vacuna, porque podemos hablar de lo que dicen, lo que se hicieron compras, que cuando llegan las vacunas, todo eso está muy relativo y no te voy a poner en esa situación incómoda porque lo desconocemos, pero sí quiero que nos cuentes un poco el impacto que vos creés que va a tener cuando podamos vacunar a esa población más vulnerable, esa población esperada. Si es que el efecto rebaño va a ser rápido, ¿qué es lo que creés vos? Mira, yo creo indudablemente que es una herramienta sumamente potente para poder ir cortando con esta pandemia. Creo que, obvio que la historia se va a ir escribiendo, pero la tenemos que escribir nosotros, pero entre tener un tsunami y no poder detenerlo, como nos está pasando en distintas partes del mundo, con segundas olas, y tener una intervención clara en tan poco tiempo, que está demostrando eficacia, indudablemente es una herramienta de salud pública fundamental. Ahora bien, nosotros como médicos tenemos que ser prudentes, sabiendo que la fase 3 se va a seguir desarrollando a lo largo de todo el 2021, y decirle a nuestros pacientes y a nuestra gente que nos vamos a tener que seguir cuidando. Esto no es una herramienta para que relajemos ninguna de las medidas, y es una de las cosas que se repite a lo largo de todos los conceptos, de todas las charlas que uno escucha, y esto lo tenemos que sostener, pero indudablemente es una herramienta que nosotros sabemos que es útil, que es fundamental, y como les dije al principio, es la segunda medida más eficaz desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas para controlar las pandemias, después del agua potable. Perfecto, Marce. La verdad que clarísimo. Creo que lo que más deja claro de esta situación es que esto no va a reemplazar el resto de las medidas de distanciamiento, y igual como tengo preguntas que te hacen a vos, Marce, como un referente
te están haciendo preguntas de si nos podemos volver a reinfectar, al cuánto tiempo. O sea, nosotros sabemos que diariamente o semanalmente estamos recibiendo cambios desde la OPS, de la OMS, y nosotros tenemos que adaptarnos a las redefiniciones de lo que es una reinfección o una reexposición al virus. O sea que si cambia habitualmente y semanalmente nos cambian estas definiciones con respecto a vacunas y el impacto que tenga la vacuna, creo que lo vamos a poder decir un poco más adelante. Así que no, la realidad es que excelente lo que dijiste vos, que esto va a ser una herramienta más. Tengo preguntas, Marce, si querés no son netamente vacunas, pero te las cuento porque la verdad que algunas son interesantes. A lo mejor. Bueno, por eso, vamos a arrancar. A ver, vamos a ver, dice, solicita inmunoglobulina G anti-COVID cuantitativo en un paciente que fue positivo y qué valores son aceptables. Para ver. Mira, una cosa interesante es que nosotros hicimos un protocolo en el hospital público, revisando la utilidad que nosotros podíamos darle al dosaje de anticuerpos. Y al momento dijimos, solamente vamos a dosar en los niños que vienen con una enfermedad tardía, o sea, que vienen con un síndrome inflamatorio sistémico. Esto es de acuerdo a la revisión que hicimos. Y en aquellos casos de pacientes internados con la misma dificultad. O sea que ese es el tamizaje. Ahora vamos a replantear ese protocolo y probablemente lo que vayamos a agregar es en el caso de aquel personal de salud que tiene su segundo episodio sintomático, más allá de los 45 días, lo que vamos a hacer estamos haciendo es el hisopado, medición de anticuerpos basales, que nos va a decir lo que pasó para atrás, y a los 28 días. Eso lo estamos diseñando con la gente del laboratorio. Algo que escuché al doctor Felipe García del Hospital Clínic de Barcelona, que me pareció muy interesante, es que las plataformas que se están utilizando de dosar, digamos, de dosar los anticuerpos, muchas veces no llegan a ser las que se logran a nivel científico, o sea, cuando uno está en los estudios de investigación. Entonces, ustedes saben que hay muchísima variedad, que nosotros mismos tenemos que consultar qué método están utilizando. Primero, los test rápidos de anticuerpos para uso de estudio de cero prevalencia, nosotros no estamos de acuerdo por el hecho de que tiene una alta, digamos, tasa de falsos negativos, así que no estamos de acuerdo para nada. Creemos que gastar insumos y dar falsas expectativas a la gente y estar mintiéndole. Y aparentemente los estudios, las plataformas más científicas estarían encontrando, en realidad encontrás, digamos, como medir más abajo, como nos pasaba con la carga viral. ¿Me explico? Las cargas virales las cuantificamos en 400 copias y decíamos eso es indetectable, pero en realidad después nosotros sabemos que a nivel científico con una copia es detectable. Y está, entonces, la medición de anticuerpos, digamos que la utilidad, nosotros en una primera instancia nos serviría para una segunda instancia, no para decirle que una persona está inmune o no, muy probablemente, ya sabemos que el asintomático hace poco anticuerpo, que digamos, pero eso a lo mejor no lo hizo, pero tiene inmunidad celular y no le estoy midiendo con el método científico más certero para decir que realmente en realidad se lo convirtió. Sí, creo que eso, el tiempo nos va a contestar un poco eso también, de qué inmunidad realmente queda. Y a ver, te hago otra pregunta que me hacen acá en el auditorio. Tengo anticuerpos altos, me tengo que vacunar igual. Asumo que es un personal de salud que lo está preguntando, así que si un personal de salud tuvo COVID tiene anticuerpos. Eso sí, indudablemente. Inclusive una de las vacunas, yo creo que es a ver si es la de Pfizer o la de... La de Janssen me parece que era la que tenía... No, la de Pfizer. A ver, ya te estoy... Sí, la de Pfizer ya está trabajando en fase 3 con digamos, pacientes naïf, no infectados, y también con gente que ya pasó la infección. Indudablemente hay que vacunar. Perfecto. Es personal de salud.
No sabemos cuánto duraría la inmunidad natural, así que tenemos que bustear. Bien, exacto, bien, perfecto. Y una más que dice, para un paciente COVID positivo puede, aunque no padezca la enfermedad, transmitirla, y después de cuánto tiempo. Creo que esto viene también con lo que hubo ahora en estos días, de que los asintomáticos no infectan, no transmiten la enfermedad, hubo como pero la realidad es que todavía no hay nada, fueron todos preprint que pero no sé vos si tenés algo para opinar, Marce. No, al respecto yo por ahora seguiría sosteniendo lo que aprendimos al principio de la pandemia, que el gran talón de Aquiles de esta enfermedad son los asintomáticos, que constituyen casi el 45% de los enfermos y, bueno, de la enfermedad, y por lo tanto es como un abanico esta enfermedad, ¿no? En realidad ya lo sabemos desde el punto de vista inmune, así que por ahora no. Por ahora seguimos sosteniendo que el asintomático contagia. Perfecto. Bueno, perfecto, Marce. No hay más preguntas, creo que nada. Fue muy nutritiva la charla. Veremos, cuando hablamos de efecto rebaño, empezaste a hablar de efecto rebaño, pensaba en lo que pasó el otro día en la Casa Rosada, y si eso no es efecto rebaño de lo que va a pasar ahí. La verdad que el impacto lo vamos a ver en un tiempo, fue algo tremendo, pero bueno, veamos, pero eso es un ejemplo claro. Así que te agradezco mucho, Marce, la verdad que la charla fue muy, muy concreta, la verdad que contaste lo que realmente se sabe y lo que nosotros queremos transmitir. Así que muchas gracias, y muchas gracias a todos por estar presentes. Vamos a dar finalizadas las jornadas de post-COVID. Sí quedaron temas por hablar, ojalá podamos volver a armar unas charlas con otras variables que estamos encontrando. Pero bueno, la realidad es que en esta primera fase creo que fue muy interesante, así que les agradezco a todos los que participaron y a todos los que se quedaron escuchando en los días estos que se hacen largos los días, así que les agradezco mucho y los invito a que sigan participando con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Hermosa organización.